Gracias por continuar con nosotros. Es momento de dar paso a la mesa de análisis. Para ello recibo con gusto, como todos los viernes, a Marco Antonio Vázquez. Marco, bienvenido. Buen día, mesa. Buen día al auditorio. Fernando Acuña, buenos días, buen viernes. Buenos días a mis compañeros de mesa. Desiderio García. Desiderio y Marco Antonio Vázquez, y al auditorio, y por supuesto a ti, Jesús. Gracias. Desiderio García, buenos Hola, días. ¿cómo están? Buen Buenos días, buen viernes, buen día a mis compañeros de la mesa, Jesús, y al auditorio que nos escucha. Bueno, pues hoy platicar sobre reportes de la Auditoría Superior de la Federación. Realizó la tercera entrega de informes individuales y del informe general de la fiscalización de la cuenta 2024. Bueno, pues esto es a nivel nacional, pero entre los datos, las estadísticas, obviamente menciona a Tamaulipas, en donde se auditó a los 43 municipios desde julio del 2025, recursos como el FAISMUN, Fortamun y bueno, participaciones federales que representan más del 90% del presupuesto anual de los municipios. Ahí se detectaron observaciones por más de 360 millones de pesos a casi el 40% de los 43 municipios auditados. Es la estadística que se maneja. ¿Qué representa esto, Marco? El 40% de estos municipios que tengan observaciones por solventar, al menos es el 40, aquí en el estado marcaban que eran 41 de los 43 municipios. Sí. Bueno, hay que, digo, este tipo de información nada más sirven para las 8 columnas, son muy escandalosos, pero que yo recuerde, a menos que tú me saques de duda, recuérdame quién está en el bote por de este tipo de deficiencias. Por darte un dato así que no es de ahorita y para que veas lo tardado que es ese tipo de justicia o ese tipo de auditorías o como le quieran llamar en ese sentido, al ex gobernador Cabeza de Vaca le detectaron, si mal no recuerdo, a la hora que se fue, le faltaba por comprobar gastos por 20,000 millones de pesos. A los municipios que él tenía, que en su mayoría eran amigos, los presidentes municipales que él hizo, o gente cercana o familiares cercanos, les detectaron algo así como 15,000 millones de pesos que sin solventar antes de que se fueran. ¿En qué quedó todo ese dinero? Pues el rancho que está presumiendo en Estados Unidos se ve muy bonito y eso es todo. O sea, si tú ves las fotos que él sube de su rancho, de ser un vendedor de chamoyadas o de ser un personaje que se dedicaba a saquear carros cuando era chavo, a tener todo ese mundo de dinero, pues te hace presumir dónde está, dónde quedó, ¿verdad? El chiste es, por ejemplo, que esas auditorías no sé dónde se traben, no sé en qué terminan, no sé, finalmente la ciudadanía no conoce a un político que esté preso porque haya tenido problemas de este tipo administrativos. Y no hay que decir que se lo robaron, porque la verdad es que la auditoría te observa, si tú dijiste que ibas a una foto que esté mal tomada, un recurso, una factura que no se vea clara, o algo que sea así, también te lo señalan y ya lo solventas. Hoy este tipo de problemas lo vemos muy común en los municipios pequeños, porque no tienen capacidad para contratar buenos despachos contables, porque si contratan un despacho contable se les va la mitad del recurso, y eso son otro tipo de observaciones que hay que ir haciendo. Es lamentable que en pleno 2026 o 2024 e incluso 2025 los municipios tengan esa clase de deficiencias. Nos muestra claro que o no saben administrar o no conocen reglas de operación o de plano les vale y el dinero lo manejan como les da su gana. Son cuentas del 2024 que tendrán que ir solventando ellos y que para mi gusto en algunos casos por los montos da preocupación de que sí se haya sustraído el recurso y ahí hay que buscar dónde está. Y sobre todo, pues ojalá este tipo de información no sirva nada más para el espectáculo, para el show, para lo mediático. Ojalá el auditor superior de la Federación envíe las respectivas investigaciones a los agentes del Ministerio Público Federal, porque es dinero público federal, y ojalá, si alguien hablaba de aquella operación Enjambre, ojalá y busquen en qué ha quedado ese dinero y busquen a los responsables para que o lo repongan o empiecen a pagar sus culpas en donde tengan que hacerlo. Fernando,
¿Es preocupante este tipo de observaciones de la Auditoría Superior para los municipios? Sí, desde luego, porque lo que estamos viendo es que ahora sí se está auditando o, digamos, revisando las cuentas, poniéndole la lupa a los municipios, que son, digámoslo así, las administraciones o las células, ¿no?, de lo que es la federación, de lo que es el país, las células de la política pública. Entonces, generalmente en el pasado reciente, la cultura de los municipios pequeños, como de los grandes obviamente, pero pues en algunos municipios de los llamados más pequeñitos en nuestro estado y en el país, pero hablando de aquí de Tamaulipas, muchos de esos alcaldes que pues como que nadie digamos los miraba, nada, volteaba a verlos. Entonces era una cultura así cíclica de cada 3 años, de que el alcalde llegaba y salía con camioneta, con un ranchito y con 2 o 3 amantes ahí, ¿verdad? Digo, pues salía bien el tipo, ¿no? O sea, incluso dejaba a la señora y bueno, pues sí, para no entrar en temas así de coloquiales, ¿no? Pero es decir, esa era, y yo creo que es todavía la cultura en las alcaldías pequeñas del robadero, y de que, bueno, pues no hacen obra, ellos tratan de justificarlo, no hacen obra en los pueblos, y a veces es el gobierno del estado el que les hace un poquito ahí de servicios, digamos, se les hermosea un poco. Muchos de ellos no contribuyen en nada. Los pueblos pasan, estamos hablando como un símil de esa historia literaria de García Márquez, de que 100 años de soledad. Bueno, pues algunos pueblos de esos pequeños siguen siendo los mismos, tienen los mismos kioscos, la misma infraestructura pública, calles que de vez en cuando ahí les dan ahí una manita de gato, y como luego dicen, pero no hay avances, es decir, y el presupuesto, por lo que estamos viendo, sí les llega. O sea, de los programas que tú estás citando, Jesús, federales, ¿verdad? Y el gobierno del estado también les da su apoyo, y aparte de lo que los ayuntamientos rascan, como se dice coloquialmente, de las multas, o todo el tema recaudatorio, ¿no?, que ellos traen. Entonces sí es importante esta nueva política gubernamental, pero esperemos que realmente los llamen a cuentas, porque los llamen a cuentas penalmente hablando, porque todo se queda finalmente a veces en arreglos políticos. Los mandan llamar a veces de los congresos locales, y si es del mismo partido, también cuenta mucho ahí la complicidad. Y si no se ha portado bien el alcalde con el gobernador en turno, o trae ahí algún asunto de rebeldía política, lo ajustan. Pero si está cooperando, pues entonces muchos de ellos así se quedan, o sea, no se quedan impunes. Entonces hay toda una cultura en nuestro país que nos habla de que la práctica más común ese sigue siendo la corrupción en materia de administración pública, de esas pequeñas entidades, de esas pequeñas administraciones municipales. No por algo decir, los municipios pequeños, aunque sea el más pequeñito, por ejemplo, como San Nicolás, o por decir algo, alguno de los municipios más modestos de nuestro estado, pues a la hora de las elecciones son objeto de una gran pelea política. O sea, se disputan así como que si fuera otra cosa, ¿no? O sea, ¿por qué lo hacen? Bueno, porque atrás de eso hay dinero, o sea,
digamos, no hay el afán de decir, estoy peleando un puesto de elección popular porque quiero servir, sino porque quiero servirme de los ingresos que se generen. Esperemos que en este primer comentario que formulo, digamos, nos quedamos con la idea, o posicionar la idea de que esperemos que esto de las cuentas públicas y esto de las revisiones de la Federación y del Estado hacia los municipios sea realmente para castigar a quien haya transgredido. Los 67 millones se habla en Sotola-Marina, ¿verdad? Sí. Que me parece mucho para un pueblo de mediano o pequeño nivel. Entonces, y otros pequeños también que están ahí en la cuerda floja. Así es. Bueno, sí, lo que llama la atención que municipios pequeños son los que tienen los montos Sí, más elevados así observados. Desiderio, ¿tú cómo ves este trabajo de la Auditoría Superior y estos números que dan a conocer? El primer punto es preocupante en términos administrativos y políticos, pero aunque no necesariamente tiene que ver con algo penal. Dice, la propia Auditoría Superior de la Federación comentó que subraya que está pendiente de aclarar. Quiere decir que estos montos que subrayan algunos municipios, los municipios todavía tienen una opción para aclarar su situación y si en dado caso ellos no aclaran, bueno, procede ya a un segundo paso, en donde ya hay situación jurídica de por medio. Pero a ver, esta cuenta que se está auditando en 2024, que se están por primera vez auditando más del 50% de todos los municipios de México, pues habla de que la federación busca tener un mayor control en las finanzas, en cómo se está utilizando el dinero público, el erario público en los municipios, que hasta cierto punto estaban, como comentan mis compañeros, pues era a todas luces, se veía por parte de los alcaldes el despilfarro, el mal manejo de los recursos y no pasaba nada. Pongan el ejercicio fiscal que ustedes quieran y siempre había municipios en donde en mayor o menor porcentaje la auditoría hacía recomendaciones de montos de varios millones en donde los alcaldes no podían explicar el manejo y el uso de ese dinero. Y también, como comentaban, no pasaba nada, o a veces lograban justificarlo, y otras veces, cuando no lograban, pasaba y se quedaba ahí la cuenta, y se volvió un tema más político que financiero, el que se aprobara esa cuenta, sobre todo en el Congreso, cuando eran recursos federales en el Congreso de la Unión, o aquí en el mismo Congreso estatal, se volvía más un tema político que un tema financiero, y a veces, como comentan, no pasaba nada. Entonces, bueno, la federación en este punto trata de ponerlos, ya ser más minucioso en ese tema, y aparte, los fondos federales que se están manejando en este momento, lo que comentabas, el FAISUM, el FARTUM, son el 90% del presupuesto de los municipios. Entonces es una gran cantidad de dinero que llega a los municipios, y nos estamos dando cuenta que los alcaldes, sobre todo en los municipios pequeños, pues no tienen ni idea que son recursos etiquetados y que deben de ir a ciertos rubros, y los alcaldes muchas veces lo ven como el dinero total. Dice, tengo tanto dinero para gastarme, y empiezan a repartir sin saber que esos recursos están etiquetados, y que muchas veces por eso la federación hace esos cuestionamientos en el gasto público. Pues el 90% es el corazón financiero del presupuesto del municipio, es con lo que está trabajando el municipio para, pues, desarrollar infraestructura, el día a día, bienes y servicios. Y aquí lo que comentan mis compañeros es muy cierto, pues que sean municipios pequeños los que tengan los mayores montos de varias decenas de millones, pues habla de que pues los alcaldes sinceramente pensaron que llegaron a la caja de galletas y empezaron a echar manos sin tener ningún escrúpulo. Entonces, aquí, por los montos, lo preocupante es
¿cómo van a justificar en dado caso? Si lo hicieron por obra y es un mal manejo por la contabilidad, ok, pero si en verdad hubo un desfalco, pues no es un desfalco menor. Se habla de un presupuesto grande que no pudo ser justificado. Entonces veremos estos alcaldes qué es lo que pasa y qué es lo que va a proceder. Y bueno, al final de cuentas, pues esto, como comentan mis compañeros, esperemos que no se vuelva algo político y que en realidad las finanzas públicas de los municipios se puedan justificar y adecuar, porque al final el último receptor, que es el ciudadano, pues ese es el que sufre. ¿Por qué? Porque su municipio pues no tiene infraestructura, no tiene alumbrado, no tiene pavimentación, y el alcalde, pues bien, gracias, disfrutando. Muy bien, Marco, y bueno, ¿dónde queda el trabajo de los órganos de control municipales? ¿Realmente funcionan en esa vigilancia que deben de tener o solo son figuras administrativas decorativas? El tema aquí ya se convierte de financiero, pasó a político. El tema aquí es que los alcaldes llegan con equipos muy grandes, con muchos compromisos para dar empleo y contratan a quien mejor les sirvió en las campañas o les ha servido en el trayecto de sus vías políticas. Sobre todo en municipios pequeños, agarran a cualquier persona pensando que es algo fácil administrar y las consecuencias ahí las tenemos. Las observaciones en un municipio como Sotolamarina de 67 millones de pesos, y nada más imagínate qué pudo haber hecho el pelado que estaba al frente de la tesorería o de la oficialía mayor o de la misma contraloría como para poder auditarlas. ¿Qué capacidad tiene un municipio para auditar montos de ese tamaño? ¿En qué los invertías y cómo le puedes hacer? O sea, realmente si tú observas cómo han crecido las nóminas de los municipios, te vas a espantar. Y si te das cuenta por qué, o sea, cada administración heredó personas y luego llegaban otras a aprender de cero cada trienio. Y la carga se volvió doble, una administrativa para los ayuntamientos y la otra que la gente que llegaba no sabía absolutamente nada en términos administrativos o incluso jurídicos, e incluso ponerse a leer por lo menos los lineamientos de los programas federales que son que están etiquetados, que te dicen cómo te los tienes que gastar, que te dicen cómo los debes de justificar. Si tú revisas lo que es el programa de fortalecimiento municipal, te das cuenta cómo se hace cada cosa. El tema es que ni de eso tienen ganas. O sea, ellos se gastan el dinero, lo invierten como les da su gana, como Dios les da a entender, y al final el desgarriate administrativo concluye en observaciones por montos que realmente merecen o que alguien esté en la cárcel por inútil o por ladrón. Muy bien. Bueno, pues vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con más de esta mesa de análisis. Básicos para el cuidado personal. En tu Superfarmacias Guadalajara, Tintes Nutris y desodorantes Obao con 30% de ahorro. cremas Tersuga con 40% de ahorro. Más calidad a precios muy bajos en tu Superfarmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. Siempre contigo. El Gobierno de México te convoca a formar parte de la nueva generación de agentes de investigación e inteligencia. Si tienes entre 23 y 35 años, licenciatura concluida, buena condición física y mental, y estás listo para servir y proteger a México, participa en la convocatoria. Inscríbete en reclutamiento.sspc.gov.mx y contribuye a la seguridad y la paz de nuestro país. Gobierno de México. Saller Materiales, tenemos todo para la construcción: bloc, cemento, varilla, material eléctrico, plomería y más. Gran promoción: compre una cubeta de Thermotec o un galón de Thermotec o un galón de sellador a solo 1,199 pesos. Visítanos en nuestras diferentes sucursales: Matriz La Loma, sucursal Interregional, sucursal Padilla y sucursal Barretal. Abierto de lunes a sábado, porque tu tiempo, ahorro y calidad solo con Saller Materiales. Construyendo tu felicidad. Protégete del frío y de las enfermedades.
La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México. Durante 2025 en la Cámara de Diputados trabajamos para atender las principales demandas de las y los mexicanos. Aprobamos reformas en vivienda, movilidad y seguridad vial, hidrocarburos y para terminar con el nepotismo y la reelección. Fortalecimos la soberanía nacional, impulsamos la simplificación administrativa y digitalización. Y legislamos a favor de los trabajadores de servicios y plataformas digitales. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Frescura de la Cuaresma en grande. Mojarra tilapia a 89.90 el kilo. Cerveza en lata Miller Lite 12 pack de 355 mililitros a 150 pesos. 30% en ropa deportiva para dama y caballero Black Secret. 20% en sartenes y utensilios Eco y Vasconia y en mesas y sillas importadas. Ahora cobra tus remesas en grande. Vigencia el 23 de febrero o agotar existencias. En el diario MX tenemos la plataforma digital más grande de la región. Llegamos a más de 1 millón de personas día a día. Visita nuestro portal www.eldiariomx.com. Síguenos en Facebook como El Diario MX, en Twitter como El_Diario MX, en Instagram El_Diario MX. Tenemos la información al instante. El Diario MX, el diario de los bien informados. Fernando, pues, ¿dónde queda la labor de estos órganos de control municipales también? Muy interesante la pregunta que formulas, Jesús, porque estamos viendo que todo se reduce a complicidades internas, administrativas. Por ejemplo, yo te podría decir que uno de los órganos que están ahorita actualmente en boga, que dice de fiscalización, la llamada Contraloría Social, no sirve para un carajo, o sea, no funciona, ¿sí? No hay esa, lo que en teoría tanto se difunde, ¿verdad? De que los ciudadanos están pendientes de los gastos, de denunciar, digamos, de ejercer una efectiva vigilancia, ¿no?, sobre el correcto gasto público y el ejercicio de programas, no la hay. Entonces, podemos decir que es muy hermosa la superestructura administrativa, de que es narcisista, que se mira en su espejo, ¿va?, y se alaba a sí misma, pero no hay ya en los hechos, eso no existe. Ahora, también quería llamar la atención sobre otro punto. Mira, los pequeños municipios pues están mal, porque decíamos, a lo mejor no tienen gente preparada, pero la verdad es que eso no quiere decir que en los grandes municipios no haya corrupción. Al contrario, hay contadores públicos muy hábiles para desaparecer sumas, y por eso los contratan los alcaldes, ¿verdad? Con los alcaldes grandes, los grandes municipios. Por eso vemos que, pues bueno, oye, salen muy bien y todo, muy bien maquilladitos, pero porque tienen gente que son verdaderos magos, ¿verdad? Para desaparecer dígitos, ¿no? Cifras que ni ustedes ni yo nos imaginamos, ¿no? De cuántos son. Entonces, estos pececillos pequeños de los pequeños municipios, pues tienen otra cultura, ¿no? Del que se van ahí a emborrachar, se van a los restaurantes, se amafian ahí, la complicidad entre los órganos de control interno, el compadre, el cuñado, o sea, porque también pues hay nepotismo y toda una serie de cosas ahí hacia Diego, en lo pequeño. Entonces, ellos finalmente, ya ahora que le están poniendo la lupa desde la Ciudad de México, desde los órganos superiores de la Federación, de control, están ahora sí que lo están monitoreando y están saliendo muy mal. ¿Por qué? Porque está poniendo de manifiesto ya ese tipo de primero que no saben ocultar las cifras, o sea, que son corruptos pero impreparados, podríamos decir, ¿verdad?
Entonces, esperemos que les dan ese ajuste, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que en los grandes municipios, como hay peso político, hay peso electoral, es decir, ante los gobiernos de los estados, son municipios decisorios en una elección para una gubernatura o para diputaciones federales o senadurías. Entonces, tienen más capital de cuál echar mano, tienen capital político de cuál echar mano y que no les haga nada. O sea, sí. En cambio, los municipios pequeños, pues si se los tuercen y se los agarran, o sea, yo creo que ahí sí puede, yo creo que son como los típicos chivos expiatorios, ¿no? De los cuales pueden echar mano desde el mismo momento de la lucha contra la corrupción. Mira, encarcelamos a este alcalde de este pueblito porque pues fue corrupto, y efectivamente son corruptos, pero eso no quiere decir que en los grandes no galopen en la corrupción, pero que tienen contadores muy hábiles. Muy bien. Desiderio, ¿cómo es el trabajo de los órganos internos? Mira, en teoría debería ser la primera línea de defensa, pero como estamos todos dando cuenta, en la práctica muchos operan con limitaciones claras. Para empezar, dependen jerárquicamente del propio alcalde. El alcalde los puso. Entonces, le deben a él el puesto y su sueldo. Segundo, pues carecen de autonomía presupuestal, están dentro del mismo financiamiento del municipio. Y sobre todo, en lo comentaban mis compañeros, sobre todo en los municipios pequeños, carecen de personal técnico especializado. Y por último, pues como todos nos damos cuenta, en cada ejercicio fiscal actúan más en forma reactiva y no preventiva. Al final de cuentas, muchos de estos municipios, al llegar a sus cuentas a ser analizadas por la Auditoría Superior, pues traen temas. Entonces, desgraciadamente, pues mientras se siga dando esta situación, pues es muy común que siga existiendo este tipo de pues corrupción o desfalcos en los municipios. Ahora, una cosa es muy cierta, los organismos internos funcionan muchas veces, sobre todo en los municipios pequeños, como áreas de trámite y no como áreas de fiscalización o de control. Y otra que también comentan mis compañeros es que pues los alcaldes, cuando llegan a los municipios, háblese del municipio que ustedes quieran, pues simplemente se creen virreyes y creen que están para administrar la riqueza. Entonces, al final de cuentas, muchos de ellos, por ignorancia o aún sabiéndolo o negligencia, pues utilizan el recurso público a como Dios les dé a entender, y ya que el contador cuadre las cuentas o que busque la manera de tapar los baches o de maquillar las cifras, y de eso después hablamos. Al cabo que ellos piensan, el año fiscal todavía tarda mucho y no pasa nada. Entonces, desgraciadamente, ese es un gran problema y que lo vamos a seguir viendo. Ahora, volvemos al tema de mis compañeros que dicen, esperemos que este tema no se vuelva algo político y que en verdad la auditoría convierta esto en una en estas revisiones para eficientar el gasto público y no simplemente un torniquete para presionar a los alcaldes en ciertos puntos. Muy bien. Bueno, pues ahora habrá que ver qué trabajo se desarrolla también, porque como bien decías, Marco, ¿no? Pues se anuncian estos temas, pero nunca se dice si ya lo solventaron, si lo resolvieron o si se castigó a quienes incumplieron todavía con este tema. Pero bueno, pues gracias, Marco. Vázquez. Gracias, ojalá y le den seguimiento y ojalá y termine todo con personas en el bote, porque ya estamos cansados de que nada más sean temas de 8 columnas a cada año, cada trimestre o cada semestre que revisan y la conclusión sea que fulanito de tal tiene un rancho en Estados Unidos y desde allá nos manda saludos cada que le da su gana. Fernando Acuña, gracias. Sí, claro, que la transparencia y la rendición de cuentas se lleve hasta sus últimas consecuencias. Digo, es algo trillado, pero que así sea, ¿va? Que debe ser, ¿no? Así es. Gracias, Desiderio García. Te agradezco mucho, feliz viernes. Gracias a usted por acompañarnos, a nombre de todo el equipo de ORT Radio y nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Desde 1930.